La Red de Educación Pública Quillota Educación, en conjunto con Radio Putupur 107.3 FM, presentan Tu Educación, Tu Felicidad. Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa dirigido a las comunidades educativas de los colegios y escuelas públicas de Quillota, realizado por el Plan de Motivación Lectora y el Área Técnica Pedagógica de Quillota Educación, y que tiene como propósito motivar la lectura desde la escucha atenta y guiada de relatos breves. Desde ya, invitamos a todos nuestros alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y apoderados a que le den volumen a su receptor de radio para que puedan ser parte de esta experiencia educativa de volver a escuchar, conversar y compartir. Hoy escucharemos un relato muy especial que trata de un lugar muy importante para la ciudad. Te invitamos a que tengas a la mano papel y lápiz y que prestes atención a todos los detalles. La leyenda anterior se desarrollaba en el Cerro Mayaca y la de hoy también. Añado, además, que es la última de la serie de estos podcasts que tratan del pasado remoto de Quillota, ya que las siguientes historias corresponden a los siglos XX y XXI de la ciudad. Retomando el Cerro Mayaca, he encontrado bellas descripciones de esta colina emplazada en el centro de nuestra ciudad, que después de la lluvia se viste de verde. Como regalo lector, ahora leeré un breve extracto de lo que se narra del cerro en la introducción de la novela de La Cueva del Loco Eustaquio, que conocimos la semana anterior y que fue escrita en 1863. En la página 5 y 6 describe lo siguiente de nuestro insigne cerro. Abro comillas. Hay en Quillota un cerro que no tiene minas ni agua, ni vegetación de ningún género. Y sin embargo, ese cerro, el Cerro Mayaca, es lo mejor que tiene el pueblo. No hay ningún hombre de negocios que no quiera poseerlo, ningún viajero ni paseante que no suba a su cima, ninguna casa que no descanse sobre piedras traídas desde su falda. Continuamos ahora con otra leyenda que transcurre en este paraje. Presentamos La Virgen del Cerro Mayaca. Acercándose a Quillota desde el norte o desde el sur, desde el este o del oeste, nuestros ojos divisarán a lo lejos esa solitaria cima como una fortaleza en medio de la ciudad, que en su cumbre capta la visión periférica de todo el valle. Me refiero al Cerro Mayaca, que con lejanas historias que desde la oralidad se han recogido, este lugar mantiene registros incluso desde antes de la conquista, ya que los mismos vecinos encontraron vestigios de ancestrales habitantes del cerro. La vida del barrio que empezó a generarse va a ir en un principio de acuerdo a todos los trabajos y oficios en torno al naciente cementerio municipal de Quillota, el cual tiene data desde 1815,
albergando un patrimonio arquitectónico y religioso. Poco a poco, década tras década, el cerro se empieza a poblar. Los esfuerzos de sus primeros vecinos se concretaron, logrando acuerdos estatales que favorecerían la llegada de los servicios básicos, regularizaciones de terrenos, accesos pavimentados y así el desarrollo de la vida cotidiana de ese cerro isla en medio de la ciudad se irá gestando. Antes de que se iluminaran sus calles y pasajes, producto de la oscuridad, el sonido del viento, las hojas, el río, la cercanía del cementerio y otros elementos ambientales fueron dando origen a relatos de aparecidos, incentivando la imaginación de los vecinos. La leyenda de hoy cuenta que en la década del 40 se acrecentó la creencia de algunos de que en el cerro se dejaba ver el jinete del diablo, como se le conocía, que espantaba, echaba maldiciones y desaparecía, generando temor en la comunidad. Esto hizo que la gente se encerrara temprano en sus hogares. Las familias asustadas se reunieron decidiendo pedir ayuda al párroco de la iglesia. Paralelo a la leyenda existe un registro histórico con data del 15 de agosto de 1948, cuando se inaugura en la cúspide del cerro la instalación de la gran estatua religiosa de la Virgen, que tiene una altura de 3,5 metros sobre un pedestal de 4,5 metros, mirando simbólicamente hacia el casco fundacional de la ciudad. Esta iniciativa se llevó a cabo luego de realizarse en Quillota un congreso eclesiástico y que en recuerdo a este se erigiría una imagen de la Virgen, y tras actividades conjuntas entre las autoridades de la iglesia y las civiles, se logró encargar la estatua religiosa. Desde que estuvo instalada la estatua, la tranquilidad y paz volvió a las familias, pues desde ahí se dice que el jinete del diablo desapareció para siempre del Cerro Mayaca. Llega a su fin una de tantas leyendas de este enigmático y cautivador lugar que tenemos día a día ante nuestros ojos. Hasta pronto. Y ahora un desafío. Presta atención que vienen las preguntas. Preguntas con alternativas. Número 1. ¿Cuál es la altura total de la estatua de la Virgen desde el piso considerando su pedestal? A. 7 metros. B. 7,5 metros. O C. 8 metros. 2. En la oración fueron dando origen a los relatos de aparecidos, incentivando la imaginación de los vecinos. Un antónimo para la palabra en negrita según su contexto, aparecidos, sería A. fantasmas, B. espíritus o C. humanos. Número 3. ¿Qué sucedió en el cerro una vez que se instaló la Virgen? A. El jinete desapareció para siempre. B. El jinete se escondió en la cueva del loco Eustaquio. C.
dejaron de haber aparecidos en el cementerio. Preguntas de desarrollo. ¿Qué significa Mayaca? ¿Crees tú que las leyendas van a desaparecer con el uso de Internet? Mi nombre es Camila Aguilera, psicopedagoga de la Escuela Superior número 1 de la comuna de Quillota. Y ahora empieza el podcast de recomendación de lectura que se llama Un muy buen texto. En el proceso de creación de las leyendas anteriores, se consultó para complementar los datos a documentos que están en la web. El primero es la página contenidoslocales.cl que pertenece a BiblioRedes. Y la otra fuente, el documento llamado Encanto de Barrio, que lo encuentran en la bibliotecadigital.gov.com. Les doy el título completo del documento que mantiene información y registros del cerro. Se llama Encanto de Barrio, rescate de la historia y memoria colectiva del Cerro Mayaca. A partir de estas lecturas y paisajes, se van creando o reaparecen imágenes que se creían olvidadas y que retornan a la imaginación al percibir ciertas semejanzas con otros textos conocidos. Y se dan casualidades, por ejemplo, geográficas, hechos narrados fantásticos o reales, simbología, flora o fauna. Esta acción tiene un nombre y se llama intertextualidad, es decir, que un libro nos lleva a otro libro. Hoy, el muy buen texto nos presenta un intertexto con un clásico de la literatura, es decir, que es un libro que permanece en el tiempo, aunque pasen las épocas. Y el recordado es un escritor que se gana la medalla de oro por su indudable talento. Sus obras ya son parte del patrimonio de la humanidad. Se hizo famoso desde muy joven, dueño de una rica imaginación, muy rápido e ingenioso para sus respuestas. Lucía el cabello largo, era excéntrico. Este escritor, poeta, dramaturgo irlandés, se llamaba Oscar Wilde y vivió entre los años 1854 y 1900, escribiendo reconocidas obras. Algunas son, por ejemplo, El fantasma de Canterville, El retrato de Dorian Gray, también cuentos muy famosos como El gigante egoísta, El príncipe feliz y otros cuentos. Como este escritor, cita en algunos relatos fantasmas, apariciones, denuncias, desigualdades sociales y otros malestares de la vida, por ciertas similitudes con nuestro relato sobre el cerro, como la estatua, las familias, las diferencias sociales, etc., hoy la recomendación a leer es el cuento El príncipe feliz de Oscar Wilde. Esta es la historia de la estatua de un príncipe que está ubicada en la parte más alta de la ciudad. A este príncipe, mientras estuvo vivo, no se le permitió conocer el sufrimiento. Siempre se le ocultó. Vivió rodeado de atenciones y sus siervos lo llamaban el príncipe feliz. Solo cuando estuvo muerto y transformado en estatua, recién ahí observa y conoce desde lo alto a la ciudad y la dura realidad de la vida. Y con la ayuda de una golondrina, un tanto vanidosa, que luego aprende el buen sentido de la vida, la nobleza,
transcurriendo todo dentro de una historia de amor y amistad, ellos ayudarán a quienes lo necesiten. El autor nos deja grandes reflexiones a partir de esta maravillosa narración donde fusiona lo real con lo imaginario. Como spoiler, les cuento que tiene un final feliz. El cuento está para descargarlo libremente en la web. Solo escriban el título: El Príncipe Feliz. Y recomendadísimo. Hasta la próxima semana. Hola, mi nombre es Claudio Escamilla Cid, de profesión fotógrafo, y lo primero es darles un saludo a los Radio Escucha, la Radio Cumbre y la Radio Red Q. Lo segundo es sumarme a las felicitaciones del programa del Plan Lector, que ha sumado fuertemente un aporte cultural. Lo tercero tiene que ver con comentarles en términos de testimonio que por la naturaleza de mi trabajo me tocó conocer hace un par de años el territorio del Cerro Mayaca y el largo y el ancho de su territorio. Un territorio lleno de recursos, ideas, mucho trabajo colectivo, y efectivamente desde la perspectiva más visual hay algunos elementos que siempre me han llamado la atención y cada vez que me aproximo al cerro me conmueven. Algunos de los elementos son puntualmente el bosque, porque también les recuerdo de que estamos en presencia de un hermoso bosque a cuadras del centro de Quillota. Lo segundo, que también tiene que ver como con un elemento sensible, tiene que ver con el viento. En la punta del cerro hay un viento constante, fuerte, a ratos te acaricia, a ratos te empuja. Es muy diferente el espacio teniendo el viento en tu cara. Y la vista efectivamente es una cosa impresionante, porque estamos hablando de un cerro isla donde tenemos acceso a todo el valle, y eso finalmente genera una dinámica diferente. Todos estos elementos que señalo efectivamente van en una línea que tiene que ver como con, desde mi humilde perspectiva, una cuestión mucho más ritual, mucho más espiritual, y eso marca la diferencia con la comunidad del Cerro Mayaca arriba. Cito una persona quien estimo mucho del Cerro Mayaca, la señora Cecilia, que ella recuerda en su infancia a su papá con un yugo y 2 baldes acarreando agua desde el borde del río hasta la punta del cerro. Y ahí no tengo otra lectura de que entender que la idea del sacrificio es diferente en muchos términos, pero particularmente en ese territorio. Y eso efectivamente hay una lectura mucho más religiosa. Y por eso que no es casual de que la Virgen esté ahí, en ese lugar, cómo se ha conservado, cómo se ha cuidado, cómo también tiene un precioso jardín que la rodea. Y eso da cuenta finalmente de las dimensiones espirituales, humanas, de las cuales el cerro es parte. Así que termino invitando a los que me estén escuchando a resignificar el cerro, a darse una vuelta para aquellos que no lo conocen y conocer desde la perspectiva un poco más humana ese territorio que es simplemente maravilloso. Un abrazo, que estén muy bien. Queridos alumnos y alumnas, les habla Carolina Cid, profesora de inglés del Colegio Santiago Escuti Orrego. En tiempos de distanciamiento social, tengo el agrado de poder invitarlos a un espacio de reencuentro con nuestra identidad local a través de diferentes historias acerca de nuestra ciudad de Quillota. Estos cautivantes relatos son un verdadero tesoro que tendrán la oportunidad de descubrir
Qué maravilla poder explorar aquellos lugares y personajes de nuestra querida ciudad desde su pasado más remoto y poder así comprender y darle sentido a lo que hoy nos rodea. Vamos, no se queden atrás y súmense a este fascinante recorrido por los orígenes de nuestra ciudad. Y estamos llegando al final de nuestro programa por hoy, pero quedan todos invitados para volver a escuchar y a aprender de más historias y relatos el próximo martes a las 13 horas. Y no te pierdas la repetición de nuestro programa los jueves a la 1 de la tarde. Gracias por escuchar Tu Educación, Tu Felicidad.